Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos acompaña en nota del autor el misionero comboniano del Corazón de Jesús, Padre Juan Apolinar Palomar Alcántar, originario de Tlaquepaque, Jalisco, México. En el encuentro que tuvimos con él, vía videollamada, conoceremos parte de su experiencia como misionero comboniano en la República de Zambia. ¿Cómo lleva a cabo su misión evangelizadora? ¿Qué dificultades se le han presentado y cómo las ha resuelto? ¿Qué habilidades ha desarrollado? ¿Cómo es Zambia en su cultura, religión, economía, geografía? ¿Cómo se vive la pandemia COVID-19? Acompáñenos a escuchar esta motivante entrevista. Pero antes, permítame compartirle algunos datos muy generales de Zambia, la República de Zambia. En cuanto a ecología y geografía, la República de Zambia es un país sin salida al mar, ubicado al centro-sur del continente africano. Limita con la República Democrática del Congo al norte, Tanzania al noreste, Malawi y Mozambique al este, Zimbabue y Botsuana al sur, Namibia al suroeste y con Angola al oeste. Zambia proclamó su independencia del Reino Unido el 24 de octubre de 1964. Por lo tanto, su idioma oficial es el inglés, además de otros 72 dialectos locales. En cuanto a ecología, todo el territorio está salpicado de humedades. Podemos decir que es un país con tierras muy fértiles. Economía. Zambia depende del cobre, ya que es un productor mundial. Constituye el 90% del valor de las exportaciones. Zambia importa petróleo. Agricultura poco desarrollada. El 85% del empleo total, formal e informal, dependen de la agricultura. El maíz es la base del cultivo y número 1 de la dieta zambiana. Turismo. El turismo internacional es una importante fuente de ingresos. Los turistas buscan espacios naturales como las cataratas o los safaris. En la actualidad, el 60% de la población vive en la pobreza. Hay que tomarlo en cuenta. Religión. Zambia es un país de cristianismo variado. Los protestantes, evangélicos e independientes constituyen el 60%, los católicos el 21%, religiones con componentes étnicos 10%, testigos de Jehová 5%, no religiosos y ateos 1%, otros 1.5%. Desde luego son porcentajes aproximados. Y por último, cultura. Tradiciones autóctonas combinadas con influencias europeas, sobre todo la inglesa. Hoy en Nota del Autor, como se dieron cuenta, tenemos un invitado especial, un invitado internacional. Se trata del padre Juan Apolinar Palomar Alcántar, que prefiere que le digamos Juan Palomar, ¿sí? El padre Juan Palomar es un viejo amigo mío.
Tenemos conociéndonos ya bastantes años, nos encontramos en el bachillerato, desde ahí empezó nuestra amistad y ahora pues los destinos, los rumbos de la vida lo han puesto en el país de Zambia. Él es misionero comboniano del Corazón de Jesús. La Orden de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús se fundó el 1 de junio en 1867 por su fundador Daniel Comboni. De ahí el nombre de Misioneros Combonianos. Es una congregación religiosa. Hay una diferencia hay muchas diferencias entre las congregaciones religiosas y los diocesanos, los sacerdotes que comúnmente vemos en las parroquias de nuestra región. Las congregaciones religiosas profesan votos de castidad, pobreza y obediencia. Bueno, vamos a entablar una conversación entre amigos para conocer qué hace Palomar, con todo gusto te digo así, padre Palomar, qué hace en Zambia. Pero primero quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes de sacerdote? Ya, bueno, yo fui ordenado en el 2008, el 21 de junio del 2008, y prácticamente tengo 12 años, 12 años ya cumplidos. Voy para el 13º aniversario sacerdotal y bueno, fui, fui seminarista por casi 15 años, vamos a decirlo Sí, así. sí, Aunque en nuestra formación religiosa le llamamos diferentes etapas: postulantado, noviciado, escolasticado, y después de estudiar, digamos, la teología, eh, como todos los sacerdotes, hacemos o nos ordenan diáconos. Previamente hacemos los votos perpetuos porque somos religiosos, como tú lo mencionabas, de pobreza, castidad y obediencia. Y luego, después del diaconado, después de 6 meses, según la norma canónica, nos ordenan sacerdotes. Y yo fui sí, ordenado sacerdote el 21 de junio del 2008 en Guadalajara, en mi parroquia, más bien en Tlaquepaque. Tlaquepaque. Tlaquepaque, orgullosamente jalisciense, Sí, ¿verdad, Palomar? sí, sí. Así es. Desde que fuiste nombrado sacerdote, ¿cuáles han sido tus misiones? Bueno, no prácticamente. Las veces que he estado, más bien, después de ordenado, fui destinado a Guadalajara. Ahí tenemos una casa donde tú también fuiste en cierta manera participante. Claro que sí. Mm, entonces, en Guadalajara estuve por prácticamente 2 años como promotor vocacional. Entonces, en ese tiempo, eh, después de mi ordenación, estuve trabajando en Guadalajara, Jalisco, por 2 años. Después de eso, me enviaron a Cuernavaca, Morelos, Ujú, y ahí estuve prácticamente alrededor de 3 años. Em, Cuando estaba en Cuernavaca, Morelos, mis superiores, bueno, empezamos a hacer un diálogo de la posibilidad de salir a misión por primera ujú. vez, fuera de tu tierra, fuera de México, ya como sacerdote. Bueno, yo estudié en Roma y en Nápoles la teología, entonces ya había salido de México para pues, conocer otras culturas, otro ambiente, aunque sí a Europa, ¿no? Italia. Después de estar en Cuernavaca por un poquito más de 3 años, fui destinado a la provincia de Malawi, Zambia, que son dos países, pero para nosotros los comunianos es una sola provincia. Y entonces, antes de llegar a Zambia, pasé para estudiar el idioma inglés un poco. Entonces fue enviado a Londres. Entonces ahí en Londres pasé 9 meses prácticamente estudiando la lengua inglesa, Sí, que sí aprendí digamos, la gramática, pero sabes que el inglés es un poco más difícil. Entonces llegué aquí prácticamente balbuceando el inglés, aunque tienes las nociones básicas en la escuela. No es lo mismo ya cuando empiezas a hablarlo y practicarlo, sí es totalmente distinto, ¿no? Entonces llegué a Zambia en el 2014, en el ajá. 2014. Salí de 2014. México, no, perdón, sí, sí, salí de México en el 2013. En
en enero del 2013 y llegué a Zambia en el 2014, pero no me acuerdo por qué, porque no fue un año lo que estuve en Londres, fueron menos de un año porque la visa te la daban por solamente 11 meses, me parece, pero estudié 9 meses, exacto, más o menos así. Híjole, híjole, Eh, cuántas experiencias o aprendizajes has adquirido a través de estos años, Palomar. Fíjate que el sitio web Nota del Autor tiene como propósito impulsar o estimular el desarrollo humano. Y yo creo ok, que la vocación de religiosa, la vocación de sacerdote, el llamado de Dios a esa actividad, también es un camino de desarrollo humano. ¿Quién iba a pensar que en la prepa, cuando pues todos teníamos diferentes sueños e ilusiones de la vida, quién iba a pensar que la vida te iba a poner en Zambia con un idioma desconocido hasta cierta forma? Yo recuerdo las clases que nos daban en la prepa de inglés y cómo le batallábamos para eso, ¿no? ¿Quién iba a bastante. creer? ¿Quién iba a creer este gran destino? Y ya que llegamos a tocar el tema de Zambia, pues platícanos, ¿qué hacen los misioneros combonianos allá? Tú eres uno entre tantos. Ujú. Sabemos y quiero compartirle a la audiencia que Daniel Comboni fue el primer obispo nombrado en África, ¿no? De Fue el África primer Central, obispo. Y él de África. decía, él decía algunas de sus, más bien dicen algunas de sus frases, si tuviera 1000 vidas, 1000 vidas las destinaba a África. Fue un sacerdote que se entregó en cuerpo y alma a África, pero un tipo totalmente enamorado. Y ese carisma, pues te contagió y te llevó hasta Zambia. Recuerdo que cuando estábamos en la prepa, nos ponían al continente africano como el gran sueño, como que hay que ir para allá. Hay muchas misiones, los misioneros combonianos están en todo, prácticamente todo el mundo, pero África es el corazón, África como que es la prioridad. Ahora que estás ahí, impulsado por el ideal misionero comboniano, Ujú. este, y el motivo principal de esta entrevista es que nos platiques cómo te ha ido en Zambia, cuáles han sido tus misiones más complicadas en este país que es muy pobre, pero también cuáles han sido tus mayores logros, tus mayores éxitos como misionero en una tierra desconocida para muchas personas. Ya, yo creo que la aventura africana es una aventura que para una cultura nuestra como Latinoamérica o europea, eh, el choque cultural es muy fuerte. Al inicio todo muy bonito, ves los rostros africanos y es toda una cosa nueva, es una cosa muy bella. Llegas a una cultura, yo me acuerdo muy bien que primero venía con un poco de temor porque en Zambia, para poder venir, necesitas tener el boleto de regreso. Entonces, como yo venía a trabajar, pues no me preocupé por el boleto de regreso. Yo nada más compré el boleto de ida, vamos a decirlo así. Y entonces en Egipto no me querían dejar viajar a África, a Zambia, porque pasé por Egipto, venía de Londres, pasé por Egipto, y de Egipto, como bajé del avión y todo para conocer un poco, por aprovechar el vuelo, ya cuando volví otra vez a tomar, digamos, a retomar el vuelo, no me querían dejar viajar, porque me decían que no traía el permiso de trabajo y que el país de Zambia no te permitía entrar al país si no tenías el vuelo de regreso. Y bueno, yo no traía nada, tuve que, prácticamente yo les dije, bueno, si quieren, pues regrésenme a México, que es mi país. Y bueno, al final, gracias a Dios, la aerolínea me hizo firmar un documento que yo tenía, digamos, en este sentido, dinero suficiente como pagar un vuelo de regreso a mi país. Y bueno, yo firmé, sí me preguntaron cuánto dinero traía, y sí les dije más o menos cuánto traía, o sea, suficiente como para poder regresar a México sin problemas. No digo Sí, la cantidad, no te escandaliza, no, no es cierto. Sí traía suficiente como pagar un vuelo, precisamente porque pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces siempre te dan una provisión para en caso de alguna necesidad durante el vuelo. Bueno, entonces venía en el avión, pues con miedo de que me dijeran no puedes entrar al país. Entonces yo ¿qué iba a hacer? No sabía bien el inglés, iba a llegar a un país que totalmente desconocido, no sabía la cultura, no sabía nada exactamente.
Entonces un hermano que es mexicano, él estaba trabajando aquí, el hermano Armando, y él fue el que fue por mí al aeropuerto. Pero en cuanto yo me subí al avión, ya que venía a Zambia, la gente muy amable. No te imaginas qué amable gente hay aquí en Zambia. Me bajé del avión un poco con temor, y en cuanto bajé del avión yo me traje el alzacuello por si las diules, para que Sí, me te entiendo. conocieras sacerdote. Entonces, fue muy interesante porque apenas bajo del avión y la gente empieza a hablarte muy amable, pásale por aquí, pásale por allá. Ya me formé en la línea para hacer lo de la visa. Eh, no me preguntaron absolutamente nada, no me dijeron nada del vuelo de regreso, nada. Solamente pagué la visa que me costó $50 y ya, y en el camino que iba entrando pasamos, digamos, aduanas, o sí, digamos aduanas, y unas personas se acercaron conmigo y me empezaron a preguntar que venía, que si era sacerdote, le dije sí, soy católico. Entonces empezaron a decirme, padre, bienvenido a África. Este es un país muy amigable, muy amable. De hecho, me ayudaron hasta con las maletas para salir. O sea, una cosa totalmente distinta a lo que yo venía con todo un temor. Bueno, ahí se me cayeron todos ¿cómo te diré? Todas las, todo Creencias. el conflicto emocional que traía. Y bueno, ningún problema para entrar a Zambia. Ya afuera me estaban esperando. Me subo al automóvil y nos fuimos a casa, una casa que tenemos en la capital de Lusaka, que es la capital de Zambia. Y bueno, todo nuevo. Yo sacaba fotografías por donde quiera. Una cosa interesantísima, ¿eh? Una cosa muy interesante. Entonces llegué para el tiempo de la Semana Santa. Y me acuerdo muy bien que prácticamente llegué como 2 días antes de Domingo de Ramos. Un color como no te imaginas. La gente vestida elegante, pero muy llamativa, el color de la piel, un bronceado sabroso, que tú dices, estoy realmente en África, ¿no? Estoy realmente en África. Y bueno, como yo llegué para la Semana Santa, los cantos son muy tenues, muy tranquilos, muy serenos, tipo cuaresma, ¿no? No, cuando llegó el domingo de resurrección, el sábado de gloria, una cosa tan bella, los cantos, la alegría, la danza, el coro bien afinadito, una cosa impresionante. La noche de la vigilia pascual, fueron un montón de gente bautizándose, gente adulta bautizándose, no se bautizaron en esa ocasión niños, era solamente gente adulta que se convierte en la fe católica. Y bueno, fue una cosa impresionante. Te digo, yo no paraba de tomar fotografías, me tomaba fotografías con los acólitos, me tomaba fotografías con los niños. Yo tengo muchas fotografías en internet, en mi página en Facebook, de los primeros momentos que llegué a África. Una sonrisa de los niños, una sonrisa de la gente. O sea, se me cayeron todos los esquemas que yo traía del mundo africano, ¿no? Que la malaria, que las enfermedades, que el calor, que la cultura. Todo se cayó en ese momento. Obvio, era como el primer encuentro fue muy bonito. Ya después, bueno, fui destinado a la primera misión aquí en Zambia. Me tocó el Chama, que es uno de las misiones que tenemos, la más alejada de la que tenemos misión, la más alejada misión que tenemos aquí en los dos países. Está, digamos, vamos a ponerle en términos de distancias, no son largas, vamos a decir, de la primera gasolinera que encontramos a la misión, estamos a 4 horas de camino, pero solamente se recorren 120 kilómetros, porque es toda carretera, no está asfaltada, entonces el trayecto es muy sinuoso, el trayecto es muy irregular, cuando llueve te hace 5 o 6 horas,
la última vez que fui a visitar, porque me cambiaron a otra comunidad, nada más ese trayecto de 120 kilómetros me costó 100, que será 6 horas de trayecto. Entonces ahí fui a esta comunidad, Chama, y ahí estuve por 4 años eh, trabajando. Prácticamente mi tiempo me la pasaba entre aprendiendo inglés y aprendiendo la lengua local. La lengua local ahí en esa zona se llama Chitumbuca. Entonces es una lengua, para leerla no es complicado, el problema es entenderla, ¿no? Sí, Aquí le llaman lenguas bantus. Bantu significa gente o ya, gente ya, gente, porque sí, hay excepciones. Entonces, es una lengua que se habla en toda esta región, creo que desde Uganda, Kenia, Uganda, Tanzania, eh, mm, Sudáfrica, eh, bueno, toda esta zona, Malawi, Mozambique, o sea, toda esta parte del continente, ¿qué será? ¿El este? Aquí le llaman, ya, el este, ¿no? El este de África. Entonces, toda esta zona es Bantu, la lengua, digamos la base, como el latín, ¿no? Pero cada región tiene su propia excepción, como España, digamos, las lenguas romances. Entonces, las lenguas romances son español, italiano, romano eh, y portugués, etcétera, ¿no? Francés son lenguas romances, ¿no? Entonces, así están aquí en esta zona, le llaman Bantu, que es la raíz, pero tiene sus diferentes excepciones, ¿no? Entonces, la parte donde yo estuve se llama Tumbuca o Tumbuc. Chitumbuca. Ajá. Ujú. Y aparte de ese dialecto local, ¿hay otros más ahí en la zona? Sí, bueno, en Tumbuca se habla en lugar de Chama, donde yo estuve. En esa misma zona le llaman Chisenga, que es como un 80% de lengua tumbuca, 20% una revoltura de diferentes idiomas, ¿no? Aquí donde ahora estoy, que se llama Chipata, la zona de Chipata, aquí hablan Chiñanja, que significa mm, Ñanja es, ¿qué será? El agua, río, ya río, agua. Ujú. Entonces, no sé por qué le llaman así, pero así le llaman aquí. Y es muy parecido al chichehua es el malawi. No más que Ñanja tiene una combinación también de otras lenguas, una mezcla de otras lenguas, y sobre todo el inglés, ¿no? Que tiene varias expresiones en inglés modificadas al chiñanja. Igual en Tumbuca, modificadas al chiñaña. Por ejemplo, en inglés se dice iglesia, se dice church, entonces estos le cambian y le ponen chalichi. Entonces, chalichi, church, ¿no? Es muy parecido. Entonces, escuela, en inglés le llaman school, ¿no? Entonces aquí le dicen sukulu. Entonces tienen la misma raíz, parecida, aunque se escuche medio raro en español, pero lo toman del inglés y luego ya vamos a decir como nosotros decimos, castellanizarlo, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que utilizan ellos que vienen del inglés y luego ya lo localizan a la lengua local, ¿no? Expresiones ya muy propias del inglés que lo utilizan como parte del idioma, ¿no? Como window o ventana, ¿no? No Sí, tienen la palabra local window, entonces lo utilizan window y se acabó, ¿no? la adoptan. Ya, por ejemplo, hay otra palabra que viene, para mí, viene del portugués, zapato. Entonces le dicen zapato. O sea, no hay cambio. O sea, zapato es zapato. Entonces, cuando hablan ellos y dicen zapato, esa palabra la reconozco. En fin, y así está. Sí, Entonces, en el país se hablan 62 idiomas más o menos diferentes. Obvio, la lengua oficial es el inglés. La lengua sí, oficial es el inglés. Y las lenguas locales, sí, algunas son más importantes que otras. El Bemba, que es una de las zonas del norte,
que es muy importante, casi en la capital mucha gente habla Bemba, Ñanja, que es la otra lengua más común, y luego ya ahí se dividen en las demás. Pero estas dos son como las lenguas más, que todo el mundo le entiende. O sea, tú vas en todas las zonas de Zambia, aunque hablen otro idioma, entienden estas dos lenguas, ¿no? Ujú, Sí, más o menos. entonces llevas español, inglés, italiano. ¿Tuviste que aprender Italiano, italiano? sí. Italiano y este dialecto. Ya van Y, 4 idiomas por ahí. bueno, serían cinco porque estuve estudiando Tumbuca en la zona de Chama y ahorita aquí hablo un poco de Chiñanja. Sí. Eh, Aunque se parecen bastante. Se parecen bastante. De hecho, hay muchas palabras que son iguales. Por ejemplo, casa es igual. Se dice ñumba. Entonces, casa es igual en Tumbuca que en Ñanja. Eh, ¿Qué otra cosa que también es igual? Un cumba, un punga, un chunga, frijoles, puercos y arroz es igual. En todos los Wow. lados. Un punga, un chunga, un punga, un cumba, un chunga. Frijoles, puercos y arroz. Sí, si hay alguna persona que nos está escuchando y quiera irse por el camino de los misioneros comunianos o de alguna orden religiosa que tenga el carisma de ir a otros países, pues ya sabe que hay que aprender más de un idioma, ¿verdad? La misión de llevar el evangelio, la buena nueva a otras personas, pues implica culturizarse, ¿no? Y ahí en Ujú. ese proceso, pues está el aprendizaje de estos idiomas. Claro. ¿Cuáles han sido tus principales logros, tus principales proyectos que te han traído felicidad, pero también a las personas que Mm. estás evangelizando ahí en Ah, Zambia? bueno, yo estuve, como estábamos en parroquia, entonces soy sacerdote, entonces todos los fines de semana pues, es ir a las aldeas, a la misa, confesiones, predicar el evangelio, la formación de los líderes, y esta parte eclesiástico, digamos, de evangelización se daba. Yo normalmente iba los jueves, me iba a las aldeas los jueves, entonces allá me la pasaba, no hay luz, entonces me la pasaba el jueves, llegaba yo el jueves y luego me quedaba el viernes, sábado y domingo ya me regresaba a la sede de la misión. Pero en esta zona donde estuve en la zona de Chama, eh, bueno, todo el país es pobre, pero esta zona es una de las regiones más apartadas, entonces el acceso a muchas cosas es muy difícil. El agua es un gran problema porque esa zona es un valle. Entonces llueve, si llueve en temporada de lluvias como 3 meses y medio, pero el resto es seco. Entonces el cambio total del verde, 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 de inundarse los lugares, los caminos, a prácticamente ser un desierto, ¿no? O sea, el contraste es muy palpable entre la temporada de lluvia y el temporada de secas. Solamente hay 2 temporadas ahí en esa zona. Y entonces yo veía esta necesidad, la gente pues a veces pasaba hambre, y entonces yo propuse de empezar un proyecto de agricultura. Y entonces empezamos con un pequeño tractor. Compré un tractor gracias a los donativos que también recibía o recibí cuando iba de vacaciones, sobre todo a México. O por eso te decía que traía dinero en el vuelo para pagar el ticket, por los donativos que me dieron. Y con eso alcanzamos a compramos un tractor y compré todos los implementos. Una parroquia de España me ayudó a comprar ¿cómo se le llaman? Los discos para el tractor. Puse un pozo. Aquí los pozos son muy útiles. Esos pozos de profundidad tienen que escarbar hasta 60 metros. Solamente lo hacen algunas máquinas especiales. Y bueno, pusimos irrigación. En esa zona es el primer tractor que entró a trabajar. Todo es manual, Jaime, todo es manual, es con el asadón y toda la gente trabaja manualmente. Obvio que la producción pues es muy limitada, solamente a consumo familiar.
y prácticamente pues tienen hambruna cuando hay secas, ¿no? Eh, entonces yo empecé este proyecto, nos fue muy bien, porque la primera temporada que sembré maíz y nos produjo alrededor de unas 350 bolsas, entre 350 y 400 bolsas de maíz. Entonces, en el tiempo más difícil de la hambruna, que es en diciembre, porque es cuando empiezan las lluvias, entonces la gente se queda sin nada, entonces está esperando que empiece a producir. En diciembre empezamos a vender el maíz para poder el maíz se tiene que, porque si no, no lo puedes volver a producir, entonces tienes que hacer, en cierta manera, compra-venta, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso, o sea, producir el maíz y en lugar de venderles caro, les vendíamos más barato. Nomás contarte, en menos de un mes vendimos todas las bolsas de maíz, todas. Increíble. Entonces, y luego empecé a producir tomate o jitomate, cebollas, verduras, y empecé a plantar también frutas como la papaya, porque es un clima muy cálido. Entonces se produce rapidísimo, como no te imaginas. A la vuelta de 3 lluvias ya está todo verde. Entonces es impresionante, la agricultura aquí es la potencialidad, digo yo. Y yo pensé así, yo dije, bueno, vamos a darle con esto. Bueno, aparte de la agricultura, hicimos un proyecto de pollos de engorda y bueno, nos fue muy bien con los pollos de engorda también. Eh, Hicimos otro proyecto de hacer este aceite de girasol. El girasol es muy fácil de producir porque es muy económico, la semilla es muy económica, pero cuando haces aceite es costoso. Entonces yo le decía a la gente, pero si tienen tanto campo, ¿por qué no producen maíz, perdón, girasoles para producir aceite? Dicen, es que no hay máquinas que hagan el aceite. Y bueno, nos organizamos y compré unas máquinas para hacer el aceite de girasol. Ujú. Y Sí, bueno, y la gente empezó a sembrar semilla de girasol para producir su propio aceite. Entonces la contribución a la misión en su desarrollo. Basta. Ujú. es parte, lo mismo lo que has dicho, la contribución a la misión. Fíjate que aquí en México también has de conocer esa realidad. A los sacerdotes diocesanos en ocasiones se les critica por hacer actividades alternas a su ministerio. Sí. En una colonia donde vivía hace algunos años, había un sacerdote que tenía borregos y chivas y era criticado por su misma comunidad como diciendo, tú, tu deber es dar misa, confesar y la pastoral. ¿Qué andas haciendo ahí con los chivos y las cabras? Y ha habido sacerdotes que han construido templos y que tienen esa facilidad. Yo creo que el ser humano es versátil y puede adquirir muchas habilidades. Pero aquí tenemos una diferencia muy marcada entre el sacerdote diocesano y el misionero. Y no quiero hablar despectivamente del sacerdote diocesano. Mis respetos. Ambos están en un trabajo bastante complicado de llevar la buena nueva, de evangelizar. Pero el sacerdote misionero es un estuche de monerías. Escuchaba yo cuando estaba en la prepa y tú también lo escuchaste. El misionero debe estar dispuesto a todo, ¿verdad? Tiene que adentrarse a la cultura y no solamente llevar la buena nueva, sino que desarrollar estas otras actividades que le ayuden a la sociedad, a las personas a empoderarse. Yo creo que también eso es parte de un mensaje de buena nueva, ¿no, Palomar? Yo pienso, mira, lo que pasa es que, claro, como nosotros estamos como misioneros en este país, el desarrollo de los pueblos es muy importante. No puedes evangelizar sin desarrollar. Eh, de hecho, muchos de los cristianos que se hacen católicos, muchos de ellos llegan a la Iglesia Católica por el desarrollo que se trae. Y como hay una estabilidad en nosotros, o sea, no por hablar mal de los demás o de otras denominaciones, pero el hecho de estar en una parroquia concentrado, atender a la gente, hay una estabilidad muy grande cuando la presencia misionera, sobre todo los sacerdotes, están, porque prácticamente estamos enfocados solamente en la gente. No nos enfocamos en otras cosas.
Entonces, si la gente está sufriendo por enfermedades, pues tenemos que proveer algo en el cual nosotros podemos desarrollar, no sé, algún dispensario por ejemplo, en Chama había muchos niños que nacían con deformidades. Entonces hay una institución aquí en Chipata que está atendido por unas religiosas y entonces ellas, su trabajo es captar estas personas y a través de fundaciones mandarlos a las operaciones para restablecerles por ejemplo, el pie o las rodillas o alguna deformidad que ellos tengan, sobre todo los huesos. Entonces, el otro sacerdote, que también era mexicano, o es mexicano, me imagino que tú lo conoces, se llama el Padre Aldo, él estaba ahí, entonces él estaba encargado de esa área, sobre todo la parte médica. Y luego estaba otro sacerdote, es zambiano, y él estaba encargado en la parte educativa, entonces teníamos un kinder y primaria en la misma parroquia, ¿ya? Entonces, ellos dos trabajando tanto en la parte de médico, en la otra, la parte académica, yo me enfoqué en la parte alimenticia y me fue muy bien. O sea, fue una cosa de boom, con poco recurso. O sea, yo no recibí grandes dinero, no, con poco recurso, solamente que lo regeneré. O sea, lo invertí. Lo invertí en semilla, lo invertí en fertilizante, lo invertí en agua, lo invertí en tractor. Entonces lo estaba reinvirtiendo hasta que yo dejé una estructura estable ahí en la misión para continuar. Sí, en cierta manera tienes que estar dispuesto a todo porque pues me tocaba, por ejemplo, en las aldeas dormir en lugares solamente en el petate. Yo siempre me cargaba ¿cómo se dice? El mosquito, ¿no? ¿Cómo le llaman? El mosquitero, por las enfermedades de la malaria. Entonces, sí, y luego también por algún insecto, alguna serpiente, lo que sea. Entonces yo cargaba siempre mi mosquitero por si en caso de que me tocaba dormir y que había mosquito, porque la malaria es muy fuerte en esta zona. Gracias a Dios no me he enfermado más que una sola vez en mis 7 años que estoy acá, ¿no? Eh, y bueno, iba a las aldeas y me tocó tratar también hasta con serpientes, inundaciones. A veces no puedes pasar por los ríos, entonces tienes que cargar la bicicleta, o hay zonas que no puedes pasar o solamente con bicicleta, y pues cargaba la bicicleta. Cuando iba en la moto y habían los ríos, pues tenía que pasar la motocicleta así en el río. Entonces prácticamente me iba en short, porque me iba en short y ya después pasando el río ya me ponía el pantalón otra vez y le seguía. Entonces, sí, después te acostumbras a esta realidad, y lo que al principio parecía una cosa que era imposible, después te parece una cosa que dices, eso ya lo pasé, ¿no? Eso ya estuvo. Me acuerdo muy bien cuando empecé a manejar la moto, yo no sabía manejar moto, y empecé a aprender y fui a una aldea que estaba de la misión, de la parroquia, está como a 6 horas, pura terracería, y de regreso pasamos por un parque nacional. El parque nacional, pues había animales, elefantes, entonces tenías el riesgo de que te saliera alguno. Solamente vimos un gato, no supimos qué era, no, parecía un guepardo, pero con el miedo que me dio, yo le arranqué. Y ya llegando casi prácticamente a la misión, estaban construyendo una carreterita asfaltada a los chinos, y apenas estaba en construcción, esto estaba mucha piedra pequeña, y me di mi resbalón con la moto y me accidenté. Entonces salí todo mayugado. Entonces te digo, tienes que acostumbrarte a lo que hay. Así hay coches, si no hay coches, si hay bicicletas, si hay moto, tienes que acostumbrarte a lo que hay. Entonces, es muy práctico eso. Ujú. Me llama mucho la atención este trabajo interdisciplinario que están haciendo ahí o que hicieron durante un tiempo. Es fabuloso. Los resultados están ahí, magníficos. Em, ¿Por qué, padre Palomar, por qué el gobierno de Zambia tiene en el olvido a estas comunidades? ¿Por qué Bueno, hay una mala ejercicio de la política o qué onda? sí, vamos a decir, el gobierno zambiano pues tiene muy poco como gobierno, ¿no?
O sea, es una nación muy nueva. Creo que tienen como alrededor de 50 años independizados. La corrupción es una de las cosas que más afecta, pero también porque los recursos son muy pocos, ¿no? El recurso mayor es el cobre y las minas están dominadas por los chinos. La agricultura, que es la otra potencialidad, no hay, no hay la técnica para el desarrollo. Entonces, hay zonas muy apartadas, el país es grande, no tiene tanta población como nuestros países, que tienen alrededor 16 millones de habitantes el país, y el territorio es muy amplio. Entonces, mm, el gobierno, obvio, con la corrupción siempre va a ser una lacra, donde quiera. Entonces aquí ves cuando empiezan a trabajar solamente en el tiempo de elecciones, lamentablemente. Se me hace muy familiar eso, ¿eh? Sí, muy mexicano. Yo les digo, ese es, aquí cuando ahí empieza la corrupción, digo, eso es Mexican style, ¿no? O estilo mexicano. O para bromear un poco, digo, es Samian style. Eh, y eso es una lacra donde quiera. Y entonces aquí los gobiernos, tú empiezas a ver cuando están cerca las elecciones, empiezan a arreglar las carreteras, empiezan como a modificar, empezar a trabajar las máquinas, pasan las elecciones y todo se para, todo se para. Allí en la parroquia, para decirte un caso que nos sucedió ahí en la parroquia como parroquia, el gobierno distribuye el maíz para la gente más necesitada, entonces utiliza estructuras de diferentes organizaciones y una de estas, digamos, es la Iglesia Católica. Entonces la parroquia contribuye para distribución del maíz, porque el maíz es la fuente principal de alimento. Entonces, ellos en coordinación con nosotros nos entregan a nosotros el maíz y nosotros lo distribuimos. Entonces, nosotros lo distribuimos como iglesia porque nosotros visitamos todas las aldeas prácticamente 2 o 3 veces al año. Entonces, al distribuirlas, nosotros pagamos transporte, pero se supone que el gobierno pagaría esa parte. O sea, paga el transporte y da una aportación para que la iglesia lo distribuya. Porque se tiene que distribuir, o sea, entonces nosotros hacemos el trabajo de la distribución y ellos no cumplieron con la parte del pago que corresponde. Bueno, fuimos y reclamamos porque pues tenían 2 años que no pagaban. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Que el dinero que estaba dirigido a ese apoyo para distribuir el alimento fue desviado a elecciones presidenciales y nos teníamos que aguantar. Oye, qué Entonces, curioso. la parroquia prácticamente en lo que puede sostener la comunidad colapsó. Al menos ahí tienen la franqueza de decirte en tu cara, ¿verdad? Lo desviamos para esto. Aquí en No, México, pues no se sabe, ¿verdad? Hasta que sí, hay un vivo pero que dice, a ver, este dinero se desvió, estaba etiquetado para algo y se fue para otra cosa. Al menos ahí son francos y se agradece, ¿no? de verdad, fue una lucha constante hasta el grado porque sí se vio afectada, no solamente la Iglesia Católica, también otras denominaciones cristianas que también ayudan así en la distribución de alimentos, también quedaron sin pago, ¿no? Y bueno, así, nomás para decirte un caso, ¿no? Mm, sí, esa es una de las grandes lacras que es la corrupción y tú lo ves donde quiera. Mm, la policía te para en las carreteras y te buscan un pretexto para sacarte dinero y luego si no pagas ahí, pues tienes que pagar mordida. Obvio, yo no estoy a favor de eso, yo nunca he pagado una mordida. Al contrario, le digo, bueno, si me vas a fraccionar, pues infraccioname y ya lo pago después. Me tocó en un caso que, según el policía, me dijo que porque el vidrio, el parabrisas estaba quebrado, tenía una raya,
en un coche que tenemos viejito ahí. Entonces tenía una raya, el parabrisas, y me dijo que tenía que pagar una multa porque tenía el parabrisas quebrado. Dije, pero casi no se ve. Me dice, sí, pero el coche del policía parecía telaraña, todo quebrado ¿cómo se dice? Y entonces yo le dije, pero si su coche está peor que el mío, o sea, ¿por qué me están diciendo que tengo que pagar una cosa que ni siquiera se ve? O sea, era una cosa mínima. Y bueno, a final de cuentas no me hizo la multa, pero porque le dije, ¿no? Pero su coche está peor que el mío. Y bueno, ya. Sí, nos has dicho, padre Palomar, que parte de la evangelización es adentrarse en la comunidad y apoyarla. ¿Ha sido para ti fácil predicar la buena nueva? Es decir, los zambianos, ¿está bien dicho? ¿Zambianos? Sí, Los sí. zambianos son personas que aceptan el evangelio, son personas difíciles o son personas ateas. ¿Qué tanta dificultad o cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en evangelizar a estas personas? ¿Te ha ido Ya, bien? sí. Ha sido difícil? Bueno, el concepto que aquí tienen de la fe cristiana es muy buena. De hecho, se considera el país un país cristiano, aunque la mayor parte de las dominaciones, en su porcentaje son pentecostales, ¿no? Y una combinación rara entre lo local y iglesias protestantes, etcétera, ¿no? Más bien pentecostales. La Iglesia Católica tiene una presencia como de un 20-25% en el país y es una de ellos le llaman aquí iglesias madres. Obvio, la iglesia madre porque todos los demás salieron de aquí. Pero aquí en Zambia, como fue evangelizado, más bien fue colonizado por Inglaterra, hay una tendencia siempre a esta cultura anglosajona, como en Estados Unidos, ¿no? Una multiplicidad de denominaciones cristianas. La mayor dificultad, podríamos decir así, es hay mucha raíz de la cultura mm, propia africana o propia de aquí de Zambia del politeísmo, de la poligamia. Es decir, esta es una de las cosas que más difícil les cuesta aquí en la cultura donde yo me desarrollo, porque hay mucha poligamia. Aunque ya no le llaman poligamia, ahora le llaman adulterio, ¿no? Entonces, pero sí existe esta base, ¿no? Un hombre tiene varias mujeres y entonces, para ellos, como hay un concepto de familia extendida, en una familia, por ejemplo, em, el papá puede tener varias mujeres y todos se consideran hermanos. En una familia, o sea, el papá tiene varias mujeres, todos se consideran hermanos. Los hermanos del papá son todos papás. Las hermanas de la mamá son todas mamás. Por eso se llama familia extendida. ¿Quiénes son los tíos o las tías? La hermana del papá, el hermano de la mamá. Pero en la familia todos se consideran hermanos. Entonces, a veces te dicen, por ejemplo, me tocaba en algunas de las aldeas que me decían, el catequista me presentaba a su papá. Me decía, este es mi papá. ¿Tu papá? Le digo, pues está más joven que tú. Ah, es que es hermano de su Sí, papá. sí, claro. Entonces es el tío. Pero es hermano de su papá, pero estaba más joven, ¿no? Entonces decían, pero es que es el hermano. Oh, ya entiendo. Entonces, esa es la familia extendida. Entonces, este punto para la evangelización, donde se acepta solamente una sola mujer, un solo varón como familia, es muy pesado. Eh, y está muy arraigado. Por eso, una consecuencia social de esto es las enfermedades de HIV o SIDA, ¿no? Porque existe este concepto de que se contaminan bastante porque hay mucha, vamos a decir, promiscuidad. Pero es por la cultura que está detrás de la poligamia. Entonces hay varios católicos que ellos
optaron por una sola mujer, pero les cuesta mucho trabajo quitar este situación. Entonces la diócesis es muy estricta en esto, precisamente para evitar cualquier confusión y que no se contamine la fe católica, ¿no? Entonces, es muy estricta. La otra parte que cuesta mucho trabajo, podríamos decir, es la poca profundidad que el Evangelio penetra. Como hay tantas denominaciones cristianas, piensan que todo es así, muy light, ¿no? Los sacramentos prácticamente es la Eucaristía, pero por ejemplo sacramentos como la confesión, como el, como el matrimonio en sí mismo, ellos pagan la dote y ya son un matrimonio. Pero para nosotros católicos necesitamos tener, obvio, la bendición de Dios. Entonces, es un proceso muy difícil de entablar esta situación. Pero el pueblo zambiano tiene mucha sensibilidad de las cosas de Dios. Entonces es muy fácil que hables de Dios, pero te lo aceptan, pero ya en la vida práctica hay mucha, ¿cómo se puede decir? Un, un, este, un vacío que no entra en profundidad la evangelización. Entonces es una lucha constante. Sobre todo en el valle, que es donde yo estaba, es una lucha constante entre diálogo entre los obispos, los sacerdotes, precisamente por esta poca profundidad que penetra el evangelio, no solamente católico, sino también en las otras denominaciones. Eh, digamos que este es un poquito más difícil. Pero ya cuando la gente empieza a asimilar los valores cristianos, la gente es muy profunda. Tú escuchas los cantos y son muy profundos los cantos. Danzan de una manera espectacular, porque aquí la danza es, digamos, que es la parte más importante de la liturgia, ¿ya? Entonces la danza, una misa dura 3 horas, los domingos, o sea, 3 horas. ¿Por qué? Porque todo es cantado, desde que entran, el ofertorio, el pedir perdón, el gloria, todo es cantado. Y el canto tiene que durar, ellos dicen, 12 estrofas es lo mejor. Imagínate, 12 estrofas, y entonces la repiten, pero ellos es su modus vivendi de celebrar a Dios, ¿no? Y es muy bonito porque a final de cuentas la profundidad de las palabras que utilizan sí penetran en el corazón de la gente. Y tú, aquí, por ejemplo, la gente escucha música y escucha música religiosa. O sea, tú escuchas en la radio y escuchas música religiosa. En México tú no ves eso. Es muy raro, solamente lo ves en las iglesias o lo ves en la parroquia, en el grupo juvenil, no sé. Pero que en tu casa, por ejemplo, pongas a todo volumen un canto religioso, dicen, este raro O es o protestante protestante. o algo Ejemplos. así, ¿no? Ajá, así Eh, es. aquí no, aquí es muy común que la gente cante los cantos religiosos también en sus casas, ¿no? Para decirte, ¿no? Lo más difícil, digo, para mí fue esta relación de estos dos elementos que son muy difícil pues de evangelizar. A nivel de fe es el proceso de la muerte. Eh, aquí las comunidades, hay un difunto y todo se para. O sea, no hay otra cosa más valiosa que atender a un funeral, vamos a decirlo así. Entonces, eso, para entrar en una evangelización, obvio que es una grande oportunidad para nuestra fe, como la resurrección, el pedir por los seres difuntos, el estar cerca del que sufre, de acompañar a aquel que está alrededor. Entonces, es una fuente de evangelización enorme, una potencialidad enorme, que me ha tocado, por ejemplo, atender velorios cristianos, católicos, y los funerales de otras denominaciones. Es totalmente distinto. Se reza, se pide por la persona, hay cantos, hay alabanzas, y tú lo notas cuando no es un católico, ¿no? Que es muy light, sí se reúnen, pero empiezan a platicar y es del café y, bueno, no un café, té o no sé lo que sea, pero se queda un acto social, ¿no?
Sin embargo, un velorio católico tiene este tinte más de rezar, porque rezamos el rosario, se reza el rosario, se reza por la persona, hay cantos, y tiene esta parte que se está profundizando. Pero sí, en la parte dice, bueno, cuando yo llegué aquí nos decían que para entender la cultura africana tienes que primero entrar por este aspecto de los velorios, de los difuntos, de los ancestros, que es muy fuerte para la cultura africana. Ujú. Sí, parece ser bueno, como tú lo dijiste, no parece ser, es un vehículo para evangelizar, es una gran oportunidad. En cambio, aquí en México, pues hay otros rituales, o más bien, se lleva a cabo el ritual de diferente forma. En nuestra sociedad mexicana, la mesa está puesta, ¿verdad? Cuando se trata de evangelizar, casi todo ya está armado, las Ujú. campanas, el catecismo, ya hay un entramado, ya hay un sistema educativo, digamos, para evangelizar bien instalado. Pero en Zambia, en esos países de repente olvidados, el misionero tiene que estructurar, tiene que diseñar una estrategia precisa para poder llevar la buena nueva a las personas. Y yo escucho un trabajo de tu parte y de los misioneros combonianos, casi todos trabajan más o menos de la misma manera, difícil. Una empresa, llámesele pues como sinónimo, misión, una misión bastante complicada. Y en este panorama, Padre Palomar, ¿cómo les va con el COVID-19? ¿Cómo les va? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Están ya. en crisis? Pues prácticamente aquí la gente, como los medios también, los medios de salud son muy limitados, la gente tiene miedo de esto. Prácticamente los fallecidos en Zambia son relativamente pocos comparados con otros países, en Europa, América. Vamos a darte una cifra, ¿no? Que aquí la tengo a la mano, espérame. Zambia, por ejemplo, tiene 274 solamente muertos. Pero cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a escucharse que en Italia, que en España, cerraron fronteras, cerraron iglesias, cerraron todo y había un caso, dos casos. Entonces la gente vive apanicada porque ellos mismos lo dicen, es que aquí no tenemos la estructura que tienen en Europa para atender a la gente. Entonces aquí cae la pandemia y va a ser una mortandad. Lo que no se da cuenta o lo que hemos visto últimamente, primero el dólar se fue a las nubes. La gente va a sufrir de hambruna. Y entonces a final de cuentas pues va a salir más cara la medicina que la enfermedad. En Malawi, que es el otro país, también están por las mismas. Vamos a ponerlo. Malawi tiene alrededor de 164 muertos solamente. Y igual, o sea, han cerrado fronteras, nadie puede pasar. Pero esto digo, yo pienso que el pánico ha hecho que estos dos países donde yo me desarrollo o donde yo estoy prácticamente más empapado, se ha tomado con mayor miedo que lo que realmente es, ¿no? Mm, la mayor parte que ha fallecido de estos casos se han dado en la capital, en Lusaka. Las aldeas, tú ves la gente ni se usa nada ni nada por el estilo. Pero más bien son el gobierno el que ha impulsado más esta pánico, ¿no? Entre la gente. Obvio no puedes, de hecho acaban de poner hasta te van a multar si te encuentran en la calle sin utilizar el cubrebocas. Cuando realmente no hay tantos casos y la gente no está enferma. Pero bueno, eh, la afectación no se verá ahorita, se verá yo creo que no sé, en un año con hambruna. Nada más para decirte, por 164 casos que ha habido, que serán 6 meses desde que llevamos la pandemia en estas zonas, alrededor creo que según las estadísticas mueren 300 personas diarias por SIDA o por hambruna. No sé si tú tienes más acceso a los medios de internet, pero si buscas, por ejemplo, hambruna, ¿cuánta gente muere al día en Zambia? Son alrededor de 350 personas diarias. Y de Diario. hambruna, diario. Diario. Estamos Y por hablando diario. SIDA también, increíbles Por datos. SIDA y por malaria. Malaria, perdón. La malaria, SIDA y hambruna.
Son las tres grandes, digamos, la mortandad las causas de muerte que se viven aquí en Zambia. Entonces, para mí, yo siento que ha habido una exageración. Mm, En otros países no lo sé. Yo lo digo de aquí, no lo sé en México. Escucho que hay muchos casos. En Europa escucho que hay muchos casos. Pero aquí en Zambia, por 184 personas van a morir miles por la hambruna. Entonces, Sí, creo que yo digo que sí tenemos que cuidarnos. Yo pienso que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que tomar precauciones, pero no se pueden cerrar fronteras, no se pueden cerrar alimentos, no se puede cerrar agricultura, no se puede cerrar comercios, porque a final de cuentas la situación económica y la hambruna va a estar ahí al pie. No sé cómo está en México, pero no se ve un panorama muy agradable o muy positivo. A lo mejor los mundos europeos que tienen un poco más de ingresos o económicamente están más estables, pues a lo mejor a ellos no les pega tanto, pero los países pobres como aquí nos va a pegar muy duro, nos va a pegar muy duro. Y apenas estamos empezando. sí, y esas enfermedades que tú has mencionado, el SIDA, la malaria, pues son enfermedades que casi nadie las investiga en el mundo. Nadie, no hay un laboratorio, quizás, bueno, me estoy aventurando como que si yo supiera, pero no hay un laboratorio que esté estudiando a profundidad la cura de estos males. En cambio, aparece el COVID-19 y en menos de un año ya se está pronosticando que va a salir la vacuna. Y también se ha asociado al COVID como un virus de la gente que viaja. Y Sí, pensando en Zambia, híjole, pues ¿quién va a viajar a Zambia por cuestiones turísticas? Si bien hay una parte importante de turismo, de recuperación económica en el turismo, pero es un país pobre, es un país pobre. Ahora con esto que ha ocurrido desde diciembre que se destapó, pues si había gente que visitaba Zambia o algunas regiones del pobre de África, pues ahora menos. Y yo creo de que hecho, a favor está eso, ¿no? En ustedes, a favor de que la gente mejor esté en otros lados y que no lleve la enfermedad al pobre de África. ujú. De hecho, cuando empezaron a cerrar fronteras en todos lados, por ejemplo, todos los lugares turísticos, Zambia tiene varios parques nacionales. Tenemos las cataratas Victoria, ¿no? Que son una de las más grandes del mundo. Y toda esa gente que estaba viviendo del turismo internacional, prácticamente a ceros. Me tocó aquí tenemos un parque muy cerca de donde yo vivo, que está como a 2 horas, un parque nacional, y siempre que iba yo veía muchos turistas, mucha gente, bien, entrabas y había gente. Última vez que fuimos, estaba prácticamente solo, 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 solo. Claro, disfrutas más los animales porque no corren, pero ciertamente toda esta gente que vivía de esto prácticamente está muerto. Malawi, tienen como, desde que empezó la pandemia, tienen como unos tres meses que no abren fronteras a nadie. Zambia no, Zambia empezó a abrir fronteras el 1 de agosto. Entonces abrió fronteras y más o menos la economía se está estableciendo, pero en Malawi, ¿no? Entonces, es terrible la situación. Yo pido a Dios que pronto sí, que se encuentre el remedio y que los gobiernos no lo tomen como una forma de controlar a la gente, ¿no? Porque es una forma. Aquí, imagínate, les dicen que les van a multar con 10,000 cuachas. 10,000 cuachas son alrededor de $500. En un país donde el promedio de salario son $2 al día o menos. $1 al día, $1.50 es el salario mínimo aquí, a los que trabajan. Entonces, es una exageración, es una exageración. Pero Qué bueno, increíble, qué estamos increíble. y... eh, pero la gente también hace su vida y
yo no veo tan apanicada la gente, la populacha de aquí por alrededor de los niños. Los niños tú los ves jugando, corriendo para todos lados, no hay nada. Y tú ves a los niños, yo creo que tienen más anticuerpos que todos nosotros porque sucios o con tierra y pues comen así, entonces ya tienen todos los anticuerpos necesarios para poder sobrevivir al coronavirus. Ya. Pero aquí la gente muere de malaria, los niños mueren de malaria, la gente adulta muere de SIDA. Ese es el gran problema de este país. Ujú. Sí. Bueno, Padre Palomar, te agradezco mucho el que estés en el podcast de Nota del Autor. Hay muchas experiencias que nos puedes compartir. Yo deseo que no sea la última vez que nos volvamos a encontrar en este medio. Lo seguiremos haciendo a través del WhatsApp, pero nos gustaría que en otro podcast nos hablaras de la espiritualidad. Yo creo que como la experimenta, como la difunde un misionero comboniano del corazón de Jesús y la practica en el campo, en este caso en Zambia, en África, es muy diferente a cómo la viven otras personas en otras regiones del mundo. El estado espiritual de las personas, yo creo, yo pienso, no he viajado yo a ese país, pero yo creo que el estado espiritual cambia. Las experiencias que tú has vivido allá, en cierta manera, pues también impactan en tu forma de hacer de practicar la espiritualidad. Entonces nos gustaría que en un siguiente programa nos puedas platicar acerca de la espiritualidad. ¿Qué te Claro. parece? La invitación ya está hecha. Con gusto y también la invitación para que vengas. Claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ir a ese punto del mundo, a Zambia? Pues ¿Cuánto cuesta desde estamos, México? estamos un poquito lejos porque si te fijas en el mapa estamos al sur del continente africano, ¿no? La última vez que compramos, bueno, la última vez que viajé a México nos costó 1,800 dólares ida y vuelta. ¿Directo desde Zambia hasta la Ciudad de México? Haz de cuenta, viajé de Lusaka, la capital de Zambia, Londres, Londres, México, México, Londres, Londres, Zambia. Ok. Entonces, ida y vuelta costó 1,800 dólares. $1,800. Y me tardé 2 días en llegar, 2 días y medio, casi 3 en llegar. Cuando murió mi papá, hace, ¿qué fue? Hace como 4 años, ya ni me recuerdo. Cuando murió mi papá, yo estaba en la misión de Chama. Yo salí un viernes por la noche porque a mí me avisaron el viernes en la tarde que para México sería en la mañana. Me avisaron a mí el viernes en la tarde, entonces viajé toda la noche a la primera, digamos, ciudad, que es donde digo que está a 4 horas la primera gasolinera, y ahí a esperar el autobús que me llevaba a la capital. Entonces salí un viernes, viajé por Dubái, o sea, Lusaka, Dubái, Dubái, Nueva York, México. Yo empecé a viajar el viernes, llegué el martes. Zambia es un país muy pacífico, no hay guerra, la gente es muy tranquila, hasta los borrachitos son tranquilos. O sea, no es gente problemática, no, tú no ves la gente peleándose en la calle, nunca. Nunca me han asaltado, nunca me han robado. Aún en la capital, en Lusaka, que se dice que ahí roban y a veces entre ellos mismos pueden tomar represalias o algo así. Claro, no ando en deshoras, ¿verdad? No ando en la calle en la noche. No ando caminando en la noche en la calle. También por seguridad, porque siempre, como somos, ¿a qué nos dicen los blancos? Entonces, sí, o sea, ellos tienen otro color de piel y pues es muy palpable nuestra presencia, ¿no? Se Eh, nota. y se nota bastante. Pero la gente es muy, muy sencilla, muy amable, no se complica la vida con nosotros. Aquí en Zambia es muy pacífico, no, yo no puedo decir de otros países, Sudán, sabemos que tienen problemas, Chad, tienen problemas con los gobiernos, hay persecución, sobre todo en el mundo musulmán hay mucha persecución. Palomar, padre Palomar y amigo entrañable, hay tantas cosas que platicar, ¿no? Podríamos hacer 1,000 programas,
y hablar de las experiencias que has tenido allá, porque la vida del misionero, me imagino que cada día se nutre y se nutre y se nutre de tantas experiencias de fe, de caridad, en fin. La invitación sigue ahí, que haya otro momento en el que nos puedas hablar de la espiritualidad y seguramente se van a relacionar más experiencias que has vivido en la misión y estoy seguro que a la gente que nos escucha le van a caer de maravilla y algo las va o los va a hacer reflexionar en torno a su persona, a su desarrollo humano como personas. Escuchar a una persona que está en otro continente, en otra cultura, con otra sociedad y desarrollándose. Tú has dicho mucho la frase, me estoy desarrollando, siempre va a ser gratificante. Entonces, no quisiera detener el diálogo aquí, quisiera continuarlo en otros episodios, para que la gente siga enriqueciéndose de tu testimonio en África. Esta conversación que hemos tenido va a ser muy útil para las personas que nos siguen. Te la voy a compartir, pero antes de despedirnos, no sé si quieras compartirnos tu red social, Facebook, parece que tienes Facebook, ¿no? ¿Cómo te Sí. pueden localizar? Estoy como Juanito Palomar, Ujú, eh, Juanito Palomar, pongo entre paréntesis padre para ujú. que no haya confusiones. Sí. Y tengo página no, email, es palomaralcantar, Ujú, @gmail o ujú. @hotmail, las dos. Muy bien. Palomar Alcántar es mis apellidos, Ujú. @gmail o @hotmail. Ok, Mi celular, en caso de WhatsApp, es perdón, el símbolo de más, y luego 260, que es la clave del país, y el teléfono sería 9720290087. muy bien, Ujú. muy bien. Pues nos veríamos en la siguiente cápsula para comentar, para hablar acerca de la espiritualidad. ¿Cómo vive la espiritualidad un misionero comboniano del corazón de Jesús? Muchas gracias. ¿Un último mensaje que quieras compartir? Pues como tú dices, el desarrollo humano en la parte psicológica es muy importante, y el desarrollo humano se basa en conocimiento de lo externo y lo interno. Entonces, Sí, entre más conoces lo interno, lo externo te ayuda a crecer. Entre más te conoces a ti mismo, te ayuda sobre todo a ver tus límites y tus logros, o tus límites y tus dones, que hemos recibido por parte de Dios, por parte de la familia, por parte de la sociedad, que es un conjunto, ¿no? De todo que somos cada persona. Y este desarrollo humano, entre más experiencias positivas y negativas tenemos, pues más se enriquece. Las negativas para superar, para purificar, para crecer, y las positivas para aumentar la autoestima, eh, las cosas buenas que podemos realizar con los demás, no solamente con uno, que uno mismo a tarde o temprano pues, es muy limitado. Pero sí, este desarrollo humano que puede dar la experiencia es muy bonito. Eh, a mí me ha tocado, gracias a Dios, aprender nuevos idiomas, nuevos países, nuevas culturas, y es una cosa muy enriquecedora. Me acuerdo muy bien cuando llegué a Italia, y mi cabeza mexicana, de que todo quería ver con el molde mexicano, ¿no? La comida, pues la mejor es la comida mexicana. El chile, pues es la mejor, es el chile mexicano. La bandera, la mejor es la mexicana, etcétera. O sea, una mentalidad muy, muy patriótica, vamos a decirlo así. Cuando empiezas a ver otras culturas, otros idiomas, te das cuenta de que no es así el mundo. Que el mundo es mayor y que nadie, pues es el ombligo del mundo. Nadie. O sea, vivimos en una sociedad cosmopolita, y en un mundo que tiene muchas, muchas riquezas, y que no sí, es uno,
solamente el rico, sino que todos nos enriquecemos, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un valor enorme y un aprendizaje enorme. Y obvio que creces humanamente y creces también en paciencia, en comprensión, en ver tus propios límites, que no eres el Superman, sino que simplemente eres un hombre que da lo que puede dar y te enriqueces con lo que puedes enriquecerte. Entonces, eso ha sido para mí una forma de crecer humanamente, pero también espiritualmente. Entonces, yo los invito a todos a echarse una vuelta por acá, basta que me digan vengo y yo los espero en el aeropuerto. Aquí hay mucho trabajo, sobre todo un trabajo manual. Aquí se necesitan profesionales, como voluntarios, porque no se puede entrar como un trabajador profesional porque el gobierno controla mucho esto. Pero sí pueden venir como voluntarios a ofrecer lo que traen de profesión, ¿no? No Muy para bien. quitarles el puesto o el trabajo a un local, pero sí para contribuir al desarrollo de la sociedad, de los pueblos y qué más, ¿no? Entonces, los psicólogos son bienvenidos, pero también los arquitectos, los ingenieros, los Claro, agricultores, que aquí sobre todo la parte de la agricultura es una cosa que necesitamos desarrollar mucho. Y muy es bien. una potencialidad. No sabes la riqueza de tierras que tienen en estas zonas. Es una riqueza, es una potencialidad lo que es la tierra en estas zonas. Y la gente muere de hambre, es increíble. Es increíble que las tierras son muy ricas, pero hace falta la técnica, hace falta quien sepa y desarrolle y haga. Claro. Entonces, ¿qué más para desarrollarse, no? Que una experiencia de estas. Muy Ujú. bien. Hemos escuchado el testimonio de nuestro amigo Juan Palomar, misionero comboniano del Corazón de Jesús, y lo que más deseamos es que este testimonio vaya más allá e impacte en usted, oyente. Muchas gracias por escuchar esta nota del autor. Nos vemos en la siguiente emisión. Sígase cuidando, por favor. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.